Buenas noches, me presento, soy Giancarlo Estrada Gamboa, soy médico residente de segundo año de ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Nacional de la Policía. En esta oportunidad, como parte del curso de la salud, programa residentado médico, voy a presentar el tema de fracturas, qué son y cómo abordarlas, dirigida para un público no médico. Una fractura le llamamos en sí a la pérdida de la continuidad de la sustancia en hueso, en otras palabras, un hueso roto, ¿no? Hay muchos términos que anteriormente se han usado, por ejemplo, el término de fisura, que quiere decir que daba a entender que era un hueso que no estaba totalmente roto, pero a eso se le llama actualmente una fractura incompleta, ¿no? O sea, ya es un término en desuso. Esas fracturas se clasifican de acuerdo a múltiples variables, ¿no? De acuerdo al mecanismo de producción de la lesión, el tipo del trazo, dónde es el trazo, del tipo de hueso, ¿no? Y nosotros vamos a mencionar algunas que sean de su interés. De acuerdo al mecanismo de lesión, estas pueden ser de un trauma indirecto o trauma directo. Usualmente las de trauma directo es porque la lesión del hueso, en este caso la fractura, se produce en el lugar de que uno recibe, por ejemplo, un golpe, ¿no? Como se grafica por ejemplo, un martillazo en el dedo y va a producir una fractura justo en la falange en ese lugar. Y asimismo la caída sobre el codo, ¿no? En el trauma indirecto, por ejemplo, son lesiones asociadas, ¿no? Por ejemplo, uno cae, por ejemplo, apoyando el mano y a veces puede producir las fracturas a nivel del hombro. O, por ejemplo, una fractura por mecanismo de torsión, ¿no? En caso, por ejemplo, de las vencidas, ¿no? Que pueden generar fracturas en el húmero. Son mecanismos indirectos en la cual no hay una agresión justo en el lugar de la fractura, sino en otro lugar. Entonces, esto ya es la parte de nosotros los médicos en saber identificar estas, porque se nos puede también pasar por alto. De acuerdo a la energía de la fractura, de la energía del trauma, estos pueden ser de baja o alta energía. ¿Qué quiere decir ello? O sea, las de baja energía son que es una lesión que en condiciones normales en un paciente joven sin enfermedades, eso no le produciría más que un golpe, ¿no? Por ejemplo, que yo me cayera y de costado al suelo, eso no va a producir una fractura de cadera necesariamente, a lo mucho será un golpe. Sin embargo, a un paciente adulto mayor eh, que ya tiene una calidad ósea pues disminuida o que tenga de repente otras enfermedades, pues muchas veces sí le puede producir una fractura de cadera, porque por eso es que son pacientes con mayor cuidado, que ya muchas veces requieren usar bastones, otro tipo de ayuda, ¿no? Y las fracturas de alta energía, bueno, son fracturas que ya, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? O por arma de fuego, usualmente ya la agresión es mayor, ¿no? Entonces ahí sí ya no, ahí no importa mucho el tema de la edad, ¿no? Ahí sí la agresión va a producir muchas veces más de una fractura, ¿no? O muchas lesiones asociadas, además de la lesión ósea. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando un paciente llega a emergencia, usualmente es abordado por varias especialidades. Dentro de las fracturas de baja energía, nosotros vamos a tener las fracturas por estrés y las patológicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esos nombres? Las fracturas por estrés usualmente son, así como dice su nombre, ¿no? Son fracturas en las cuales hay un esfuerzo repetitivo, que pues no se deja descansar el hueso, por ejemplo, en el caso que se grafica ahí es la fractura recluta, ¿no? En la cual, por ejemplo, ¿no? Están de pie o están marchando, ¿no? Continuamente por largas horas, diariamente. Entonces muchas veces genera inicialmente un dolor que al final por ya, ¿no? Por desgaste se puede decir, el hueso termina fracturándose. Y las fracturas patológicas, ¿qué quiere decir? Son fracturas que se producen en un hueso enfermo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un quiste o una tumoración ósea y justo me golpeo ahí, ¿no? Entonces, como ese hueso justo estaba débil, entonces se rompe fácilmente, ¿no? Sin necesidad de caerme. Lo otro, por ejemplo, es como se graficó, ¿no? En el ejemplo anterior de la abuelita, una caída en el hueso que ya es, por ejemplo, osteoporótico, es también considerado como tal, ¿no? Es una fractura que es un hueso ya enfermo. Según la exposición, vamos a tener que hay fracturas expuestas o abiertas y fracturas cerradas, ¿no? Usualmente, ¿qué quiere decir con eso? Que o sea, hay una herida en la piel justo en el lugar de la fractura. Estas fracturas expuestas habitualmente son, por ejemplo, se presentan, ¿no? En lugares del cuerpo que no tenemos no mucha cobertura de, más que la piel y el hueso, ¿no? O sea, por ejemplo, en los dedos, ¿no? Tanto en las manos de los pies como en la parte anterior de la pierna, ahí sí tenemos más que la piel, la grasita, y debajo es el hueso. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque muchas veces ahí se va a producir la exposición de la fractura, ¿no? Esta exposición muchas veces va a generar contaminación del mismo. Entonces hay que tener en cuenta que es un factor de riesgo para que posteriormente se puedan
producir alteraciones o problemas para que este hueso no pegue, no consolide, ¿no? Ese es el problema de que se infecta un hueso, por eso que tenemos que tener cuidado. Y las fracturas cerradas simplemente es una fractura que no tiene una herida justo a nivel, ¿no? Muchas veces, a veces puede haber laceraciones o puede haber heridas en otras partes, más no en el foco de fractura, eso no es considerado una fractura expuesta, ¿no? Y esta exposición puede considerarse de dentro fuera o de fuera adentro, ¿no? De dentro fuera usualmente son porque el fragmento a veces pues produce un filo, ¿no? Y ese filo termina pues lesionando la piel. Entonces eso va a producir una herida expuesta, una fractura expuesta. Sin embargo, esta herida se podría decir que no es del todo contaminada, pues es porque la herida es producida desde adentro, un entorno que no es contaminado, ¿no? Es el caso diferente en el caso de que fuera, por ejemplo, como se grafica, un auto, ¿no? Que colisione, produce una herida. Esa herida usualmente pues está acompañada puede entrar tanto la tela de la ropa, puede entrar polvo, puede entrar tierra, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, peor de los casos, que fuera, por ejemplo, por un objeto metálico, ¿no? Que esté oxidado, ¿no? Entonces son fracturas que muchas veces van a tener mayor contaminación, en la cual en esta sí la limpieza en sala de operaciones tiene que ser a la brevedad, ¿no? O el inicio de antibióticos también tiene que ser pronto, ¿no? Ahí se grafica, por ejemplo, una fractura en la cual tuvimos, ¿no? Un casito en el hospital, un policía que tuvo una intervención fue agredido con un rifle y en este caso produjo una lesión severa, se podría decir, ¿no? A nivel del antebrazo. Como vemos en la parte derecha, vemos que tuvo una fractura en la cual el huesito, en este caso el radio se hizo pedazos. No fue una fractura que nosotros íbamos a articular, no sé, que no comprometía la articulación de la muñeca, pero sí fue una fractura compleja, ¿no? Y esta también se acompañó de lesión, en este caso vascular, de nervios, ¿no? De tendones, ¿no? O sea, usualmente cuando es una fractura de alta energía, como les dije, no solo compromete muchas veces el hueso, sino también otras estructuras. Bueno, según la localización, nosotros tenemos, por ejemplo, si es que es, por ejemplo, huesos largos, en la mitad del hueso, o por ejemplo es en otro lugar, ¿no? Ahí, por ejemplo, se grafica lo que es el hueso del fémur. Vemos, por ejemplo, que las fracturas de cadera, nosotros nos interesa bastante en qué parte de la cadera se producen, ¿no? Porque eso también varía el manejo de la misma. Y en la parte derecha se grafica lo que es una fractura son fracturas articulares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se produce justo en la superficie de una articulación, por ejemplo, en el caso uno en la rodilla, o para citar otro ejemplo, por ejemplo, en la base de los dedos, ¿no? De las falanges. Bueno, este tipo de fracturas son de relevancia, puesto que por más que se haga una fijación adecuada, ¿no? O sea, un tratamiento quirúrgico de repente apropiado, muchas veces tienen mal pronóstico, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta, porque a veces no solo se lesiona el hueso, no, también se lesiona el cartílago, a veces hay pérdida del stock óseo y que hace que la reducción pues no sea del todo anatómica, como decimos, ¿no? O perfecta. Entonces eso va a generar a la larga pues problemas de artrosis u otros problemas, ¿no? Otro tipo de lesiones, por ejemplo, según la lesión, perdón, son por ejemplo las fracturas impactadas, en la cual, por ejemplo, hay se podría decir, ¿no? Como si fuera un acordeón, el hueso se mete contra el otro, ¿no? A veces no genera ese desplazamiento característico que nosotros podemos ver en una radiografía, ¿no? A veces se pasan por alto y requieren un ojo más entrenado, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta según el mecanismo de lesión. Y las fracturas por aplastamiento, que son fracturas, por ejemplo, cuando una persona cae, ¿no? De un tercer piso, nosotros tenemos ya mapeado qué lugares nosotros tenemos que descartar fracturas, ¿no? Por ejemplo, habitualmente cuando un paciente cae de altura, puede tener lesión tanto en el calcáneo, ¿no? A nivel del talón, puede tener a nivel de la rodilla en lo que es el platillo tibial, o puede tener también en las vértebras. Entonces nosotros siempre tenemos que descartar en estos pacientes las lesiones a ese nivel. Y bueno, otro tipo de lesiones, por ejemplo, son las fracturas avulsivas y las fracturas con hundimiento. Las fracturas avulsivas es porque justo, ¿por qué se producen? Es en sí como que usualmente se insertan ahí tendones, ¿no? Ligamentos, que producto de la lesión terminan arrancando ese lugar de la inserción. Entonces nosotros tenemos que reducirlo, puesto que si no perdería la función ese tendón, ¿no? Por ejemplo, para citar en el punto 2, ahí se observa lo que es el tendón rotuliano, a nivel de la rodilla, en lo cual al haber un trauma, ¿no? Con la rodilla extendida, va a generar ese arrancamiento de esa parte del hueso, ¿no? Que tiene que reducirse para que vuelva a tener la función el tendón rotuliano. Y en el caso de las fracturas con hundimiento, usualmente son lesiones, por ejemplo, en la parte de articulación de la rodilla que se grafica, en la cual hay una pérdida del stock óseo a nivel de la articulación. Eso tiene que ser reemplazado, puesto que ese defecto va a generar que no se reduzca adecuadamente la fractura. Entonces, al tener ese problema, usualmente nosotros nos apoyamos de lo que es el gerdo óseo, por ejemplo, ¿no? Para citar
un ejemplo, ¿no? En esta fractura de platillo tibial, ¿no? Usamos injerto óseo para rellenar ese defecto y que trate de quedar lo más anatómico, así lo llamamos, o más perfecto posible, ¿no? Con el desplazamiento nosotros vamos a tener que, este desplazamiento puede ser si es que está acortado, angulado o rotado, ¿no? O sea, desplazamiento no quiere decir solo que el hueso esté, ¿no? Fuera, ¿no? O sea, como que incongruente, ¿no? O sea, también un acortamiento, una angulación o más aún una rotación. Todas esas tres variables nosotros vemos, ¿no? Tanto clínicamente como en la radiografía, ¿no? Para considerarlo desplazado. Entonces, para tenerlo en cuenta. En sí, pues, como para mencionar generalidades, nosotros vamos a ver que va a variar, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión, de acuerdo al hueso donde se produce, de acuerdo al estado de las partes blandas que le decimos nosotros, que es básicamente la superficie, ¿no? Entonces el manejo inicial usualmente en la mayoría de fracturas es inmovilizarla, ¿no? O sea, puede aquí entre el grupo de los yesos, de las férulas, de los ortésicos. Y dependiendo del tipo de fractura y el tipo de lesión, a veces esto puede ser, por ejemplo, las fracturas de muñeca, ¿no? Que son extraarticulares, habitualmente se manejan solo con el yeso, ¿no? O en este caso con inmovilización, quiero decir, manejo conservador, ¿no? Hay otras cirugías, usualmente, hay otra, perdón, fractura, por ejemplo, usualmente en las partes articulares o cuando el trazo es complejo, así como se grafica en la imagen de abajo, que sí requieren, ¿no? O, por ejemplo, que sean pacientes jóvenes sobre todo, ¿no? El que tenerlos inmovilizados prolongadamente, pues no nos conviene de repente reinsertarlo más pronto a sus labores o que haga una rehabilitación precoz, entonces para eso los operamos. Usualmente en estos pacientes puede usarse múltiples implantes, ¿no? Nosotros manejamos placas y tornillos, clavos, entre otros, ¿no? En la imagen de la derecha vamos a tener lo que es una prótesis de cadera, que por ejemplo también se puede usar en el contexto de una fractura de cadera que sea a nivel de la cabeza o del cuello, ¿no? Que por la biología misma va a terminar muriendo esta cabecita. Entonces tenemos que hacer el reemplazo articular, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, es para citar un ejemplo, ¿no? De qué otras cirugías también se usan en fracturas. Bueno, como para terminar, quería citarles una frase citada que quiere decir: la fractura es una lesión de tejido blanco debajo de la cual hay un hueso roto. Usualmente nosotros no solo vemos radiografías, ¿no? No, también tenemos que ver al paciente, tenemos que evaluar cómo está el sistema de la parte blanda, ¿no? A veces hay lesión ósea mínima, pero hay, por ejemplo, una lesión nerviosa o vascular más importante que muchas veces es más urgente o compromete más al paciente que la fractura misma, ¿no? Entonces todo se tiene que estabilizar, se tiene que tratar de actuar apropiadamente y prontamente, por ejemplo, en caso de fracturas expuestas o fracturas inestables, ¿no? Y bueno, básicamente son los alcances que quería mencionar en esa exposición para ustedes. Muchas gracias.